Hola, soy la arquitecta Gabriela Neme Araujo, pertenezco a la Cátedra de Historia de la Arquitectura 3 y ahora vamos a desarrollar el tema El movimiento moderno en Iberoamérica y Argentina. Este tema está inserto dentro de la unidad número 1 que corresponde al movimiento moderno y se desarrolla en el apartado 1.6 del programa de la materia. En primera instancia vamos a hacer un breve recordatorio, un breve resumen de lo que era el contexto previo a la llegada o a la difusión del movimiento moderno en Latinoamérica. En la etapa previa, que es en el periodo de 1880 a 1930, se da un contexto diferente al contexto europeo debido al subdesarrollo que se daba en Latinoamérica. Desde lo económico, se estaba dando la exportación de los bienes primarios como cereales, carnes, frutos tropicales, petróleo, minerales, la importación y el comienzo de la industrialización. Desde lo social se daba el fenómeno de la inmigración masiva y la sociedad se constituía en una sociedad de clases tradicional. Desde lo político había una etapa de estabilidad política y desde lo cultural no existían vanguardias propias, sino que se seguían las corrientes eclécticas desde lo arquitectónico. Con respecto a la situación en las ciudades y en la arquitectura, en América Latina se estaba dando un escaso desarrollo industrial porque se basaba sobre todo en la exportación y la arquitectura moderna se da como civilización y como importación civilizadora, mientras que en Europa hay una relación entre las formas arquitectónicas y la civilización maquinista, consecuencia de la industrialización. Desde la arquitectura se estaban dando las corrientes del neoclasicismo, el neogótico, eclecticismo y tecnologismo, mientras que desde el urbanismo se dan los ensanches, las ciudades nuevas y los suburbios jardín. Esta situación es la que se da para recibir a lo que era la llegada del movimiento moderno a nuestro territorio. ¿Qué pasa en Latinoamérica diferente a lo que pasaba en Europa? Situación que ustedes han visto en la clase anterior sobre difusión del movimiento moderno en Europa. En nuestro territorio se dan circunstancias diferentes y conexiones diferentes también. ¿Por qué se da esto? Porque en la arquitectura, la evolución que se da en cada país proviene de una serie de circunstancias comunes. Y lo que se produce en un país no necesariamente sucedía en el resto. Esto es producto de las dimensiones continentales que tiene Latinoamérica y su diversidad cultural. Aunque las condiciones socioeconómicas y la evolución cultural de estos países tienen mucho en común, no son intercambiables. Un mundo diverso separa la evolución de las grandes culturas centroamericanas de aquellas que se desarrollan en el altiplano boliviano y a lo largo del litoral peruano. Los mismos latinoamericanos miramos nuestro pasado precolombino de diversas maneras. Resulta muy difícil para un argentino aceptar como herencia propia aquello que no ha experimentado nunca de manera inmediata, a diferencia de un mexicano, por ejemplo. Sin embargo, todas las explicaciones de este fenómeno deben considerar el hecho de que Latinoamérica es patrimonio de la conquista española. También que las tradiciones portuguesas y españolas no son las mismas. El choque cultural resultante de esta conquista revistió de diferentes formas y tuvo efectos distintos en las diversas áreas de Latinoamérica, variando de acuerdo con la solidez de las culturas indígenas precedentes. Bolivia, México y Perú ostentan un gran pasado colonial arquitectónico en el que las tendencias artísticas de los colonizadores fueron integradas a las necesidades de expresión de los artesanos indígenas, o la experiencia africana, como es el caso de Brasil. Las ciudades coloniales diferían claramente de las de su metrópoli, mientras que en Europa Occidental la ciudad representaba un movimiento de fuerzas económicas desde las actividades de extracción hacia las de proceso y distribución. La ciudad latinoamericana era el centro de energía y organización para la explotación de recursos naturales. Así, la ciudad europea se desenvolvía centrípetamente, mientras que la latinoamericana lo hacía centrífugamente. La independencia política alcanzada a principios del siglo XIX significó este fin de la tradición colonial en Latinoamérica,
con un proceso que varió en intensidad e importancia según el territorio. La región del Río de la Plata, por ejemplo, atravesó un periodo de extrema europeización y cosmopolitismo por la inmigración masiva de españoles, italianos, ingleses y franceses que alteraron la estructura étnica y cultural de la población. Esta situación fue diferente en México-Brasil, que a pesar de que se evidencian signos de la misma evolución, había otro componente fuertemente arraigado que es de su pasado indígena. Es por eso que en la clase de hoy vamos a ver estos 3 países destacados en los que son muy diferentes las formas en que el movimiento moderno llega. Por un lado vamos a ver el caso de México, el caso de Brasil y finalmente el caso de Argentina. Entonces, en el caso de México, el carácter regionalista de la arquitectura moderna. ¿Qué estaba pasando en México cuando llega el movimiento moderno? Previamente se estaba dando lo que es la dictadura de Porfirio Díaz, que dura desde 1876 a 1911, en donde se dan importantes avances en el desarrollo económico y comercial. Y la arquitectura que se estaba dando era neocolonial y del Segundo Imperio. Esta situación se prolonga hasta la Revolución Mexicana del año 1910 hasta 1919, en donde el pueblo se levanta buscando alejarse de este antiguo régimen dictatorial precedido por Porfirio Díaz. Quieren dejar de pertenecer a Europa y comienzan a acercarse más a la cultura de los Estados Unidos. En este momento se dan también la penetración de corrientes marxistas que van empapando las diferentes esferas intelectuales del país. Acá empieza a cobrar gran protagonismo el arte, gracias a la política nacionalista que propugnaba la popularización del arte, el acceso a todos. Se retoman elementos unificadores como el legado de las culturas prehispánicas que estaban, como decíamos antes, fuertemente arraigados acá en este país. Y México quiere presentarse hacia el mundo como un país que había superado sus luchas intestinas. Y aquí vemos la imagen, que es una pintura de Porfirio Díaz, de David Siqueiros, que se llama Del porfirismo a la revolución, o sea, ese traspaso de la dictadura de Porfirio Díaz hacia la revolución y la liberación del pueblo mexicano, en donde acá, como decíamos, el arte empieza a manifestar todas esas escenas de la vida política del país. Entonces, hasta el momento se estaba dando una arquitectura neocolonial, una arquitectura del Segundo Imperio, para dar paso a una arquitectura moderna, pero desde empapada de un regionalismo o mexicanismo. La arquitectura moderna de México fue influenciada en forma indirecta por los grandes pintores y artistas que encabezaron el movimiento social de la Revolución Mexicana. El rompimiento total con la expresión tradicional europea en materia de pintura estimuló a los arquitectos a buscar formas y soluciones nuevas que estuvieran de acuerdo con los cambios sociales que sacudían al país. Se necesitaban urgentemente escuelas, hospitales y habitaciones, y los fondos eran escasos. Los primeros ensayos de los arquitectos, que se empezaron a despegar, como decíamos, de este pasado colonial, se encaminaron hacia un estilo funcional económico, que encontró la primera expresión en el trabajo de José Villagrán García, como por ejemplo en su obra del Instituto de Higiene de 1925. Y Villagrán García atrajo a un grupo de discípulos jóvenes entre los que se destacaron Juan O'Gorman y Juan Legarreta. José Villagrán García es considerado como uno de los maestros de la nueva arquitectura mexicana del siglo XX. Él realizó trabajos para el Departamento de Salud Pública de México y sus obras fueron reflejando e interpretando los cambios que se estaban dando en estas tendencias mundiales. Aquí vemos varios ejemplos dentro de la Ciudad de México
de Villagrán García. Villagrán García es considerado como uno de los maestros de la nueva arquitectura, como decíamos, y lideró a un grupo de arquitectos entre los años 20 y 30, que llegaron a considerar la ornamentación como signo de pobreza mental. Este grupo de arquitectos construyó puras cajas blancas cuyas paredes se cubrían. Acá decimos que a Villagrán García lo acompañaron Juan O'Gorman, Juan Legarreta. Y sus paredes blancas, entonces, como decíamos, estaban cubiertas por el muralismo mexicano. Como decíamos, ese protagonismo que toma la pintura y la escultura. Y las obras que más se destacan son las de José Clemente Orozco, la de Diego Rivera, la de David Alfaro Siqueiros. Estos artistas pintaban en los edificios enormes frescos que representaban este lenguaje de la protesta social. Casi siempre lo que representaban en escenas de la vida política, de la vida social, de estas luchas del pueblo mexicano por su libertad, por construir un mundo más justo y más equitativo. Acá vemos algunos ejemplos. Entonces, esta revolución mexicana produjo una nueva forma de expresión plástica que buscaba manifestar, como decíamos, estos ideales sociales. Y se denominó muralismo mexicano. Este muralismo mexicano juega un rol protagónico en la representación de la vanguardia estética. Entonces, la interacción de este muralismo mexicano con la arquitectura moderna se tradujo en una representación que se conoce como integración plástica. Entonces conforma otro medio de regionalización de la arquitectura y el máximo exponente de este movimiento de integración plástica es el proyecto de la Ciudad Universitaria de México, que ya lo vamos a ver en breve. En esta época los arquitectos empezaban a sentir una interna contradicción artística entre el sentido de los murales de sus edificios y los edificios mismos. Ellos creían firmemente que la arquitectura tenía un papel propagandístico social y llegaron a la conclusión de que sus obras no lo representaban en realidad. Entonces, esta pretensión de la integración artística implicaba el empleo de grandes murales de mosaico que cubrían la fachada de los edificios. Ya vamos a ver ejemplos. El resultado es una confusa mezcla entre motivos precolombinos y motivos actuales, ya que los elementos del llamado estilo español persisten en México, aunque no podrán considerarse como una auténtica expresión mexicana. Este movimiento de integración clásica llega a sus fines hacia 1950. Entonces, como hemos visto, uno de los máximos representantes de este movimiento es el arquitecto Juan O'Gorman. Juan O'Gorman era un arquitecto mexicano, hijo de un pintor irlandés. Comienza sus estudios universitarios en la Escuela de Arquitectura y al finalizar comienza su carrera primero como pintor y más tarde como muralista. Se convirtió en arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier e introdujo en México la arquitectura funcionalista. En una etapa posterior recibió la influencia de Frank Lloyd Wright y de su arquitectura orgánica. Se destacó fundamentalmente en la pintura, aunque creó varias obras destacadas de arquitectura como escuelas, bancos y proyectos de urbanización. Uno de sus ejemplos desarrollados que más se conocen es la casa estudio que construyó para sus amigos Diego Rivera y Frida Kahlo, otros representantes de este movimiento revolucionario intelectual mexicano. Este ejemplo está constituido por dos viviendas, una para Frida y una para Diego, que están interconectadas, como se puede ver acá, por un puente. Y dentro del mismo terreno existía otra vivienda por detrás que pertenecía al mismo O'Gorman, ya que al ser amigo de Frida y Diego, ellos le ofrecen ese lugar para poder hacer su casa. La filosofía que sigue
O'Gorman para este proyecto es la que le dice que el máximo de eficiencia con el mínimo de recursos y esfuerzos. Hace un proyecto moderno con materiales económicos, con técnicas constructivas sencillas, pero con un lenguaje vanguardista. Entonces, en su proyecto acá vemos lo que es la que les decía, la casa de O'Gorman, a la que se accede a través de una escalera helicoidal. Este proyecto en sí sigue esta estructura racional y funcionalista que se basa en los postulados de la Bauhaus, es decir, en el uso de las fachadas y plantas libres, las ventanas anchas de corte horizontal, el uso de los pilotis, como se ve acá, la casa de O'Gorman está sobrelevada sobre una especie de pilotis, y el empleo de azoteas, como veíamos, esa conexión a través del puente entre las dos viviendas. Pero la casa añade un elemento más que es del arte popular mexicano, o sea, de este regionalismo propio de México, que es una cerca completamente conformada por cactus. Unos tecorrales, que son muretes de tradición rural fabricados con piedra de río, y los colores propios de la arquitectura popular, o sea, de la arquitectura mexicana, con esos colores vibrantes, fuertes. Acá podemos ver en detalle lo que era la cerca esta de cactus. Entonces, como decimos, O'Gorman se dedicó fundamentalmente, además de ser arquitecto, a la pintura y a la escultura, y también, como el resto de sus compañeros, digamos, de grupo, seguía en los motivos, en lo que quería representar en su arte, representaciones de las escenas de la revolución social, política. Otro de los representantes de este movimiento moderno en México es el famoso arquitecto Luis Barragán. Es uno de los profesionales más influyentes en la modernidad mexicana. Él, a pesar de dedicarse a la arquitectura, estudia en la Escuela de Ingenieros, no estudia arquitectura. Sus obras tienen un lenguaje que conjuga elementos de la arquitectura vernácula, de la tradición mexicana, con elementos de muchas otras culturas. ¿Cómo se manifiesta eso en sus obras? A través de las construcciones masivas, la utilización de muros gruesos y de las aberturas dosificadas. Aplica acabados de manera de textura y utiliza colores brillantes. Utiliza el agua y la luz como elementos fundamentales en su diseño, casi siempre enriquecido por jardines. Es muy importante la influencia de la naturaleza. Y como todo arquitecto, dentro de su trayectoria, fue evolucionando y atravesando distintas etapas. Sus primeros proyectos los realizó en su Guadalajara natal, es donde nace él en Guadalajara, y están imbuidos en la experiencia tomada de la arquitectura local y tienen una fuerte influencia de la tradición constructiva mediterránea. Esta es su época de la arquitectura popular y conventual. Vemos cómo en estos ejemplos cómo influye, digamos, la ornamentación despojada, son construcciones monocromáticas que van a ir variando a través del tiempo. En una segunda etapa, se dice que atraviesa una etapa funcionalista a partir de la década de 1930, cuando se traslada de Guadalajara a la Ciudad de México. Entonces, sus primeras obras en la Ciudad de México adopta un estilo internacional. Se trata de casas y edificios de departamentos dentro de las expresiones del Esprit Nouveau, construidos con gran economía de medios y un destino netamente comercial, pero ya empieza a adquirir un lenguaje propio. Y su tercera etapa y última se dice que es la etapa emocional. A partir de 1947, en su casa de Tacubaya, se va afirmando un estilo arquitectónico que él mismo lo llama como emocional, en el cual se empiezan a fundir sus impresiones de juventud con los viajes que iba haciendo, más las influencias de maestros y amigos en el manejo del color. Influye mucho lo pictórico en esta etapa de Barragán.
Y aquí vemos el ejemplo de la casa Gilardi, que es la última casa que él hace en el año 76, en donde se ven claramente la expresión, cómo cambia de esa primera etapa, que era vernácula, a esta última, con el uso de los colores en todo su esplendor. Trabaja mucho con la luz, las transiciones de espacio. Utiliza, como decíamos, el agua para los efectos de luz para puntualizar determinados aspectos. También reinterpreta el uso del patio propio de la tradición colonial, a la que le da otro carácter, e incorpora también elementos del paisajismo como la vegetación de los cactus, etc. Y como habíamos adelantado, el ejemplo máximo de representación de este movimiento de integración plástica es el de la Ciudad Universitaria de México, del año 1947 al 52. La Ciudad Universitaria es un enorme complejo de 700 hectáreas que está al sur de la Ciudad de México, en lo que se llama la zona del Pedregal de San Ángel, porque era una zona pedregosa, en donde hay mucha huella del pasado precolombino. En 1946 se realiza en la Escuela Nacional de Arquitectura de México un concurso interno de ideas para el diseño de esta ciudad universitaria, que iba a representar, iba a ser el símbolo de la construcción de una nueva nación post-revolución y se iba a convertir en un instrumento de divulgación cultural que representaba la proyección a futuro de México, la imagen que ellos querían dar hacia el mundo. El proyecto general es desarrollado por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral. Este diseño de la ciudad universitaria intentó incorporar un lenguaje de referencias locales. ¿Cómo hace esto? Trata de incluir la herencia cultural mediante la incorporación y combinación tanto de materiales característicos del lugar como la piedra volcánica y el ladrillo vitrificado, y la disposición general que remitía a los conjuntos edilicios precolombinos. Este fuerte impulso hacia lo vernáculo deriva en la definición posterior de lo que es la arquitectura moderna mexicana, en donde el International Style, en su versión más homogeneizante, terminó adaptando un lenguaje propio y único. Acá vemos cómo se inspira, que este es el planteo general de la ciudad universitaria, en el conjunto de Teotihuacán, con sobre todo el uso de los ejes y la disposición de los edificios. También lo que adopta la ciudad universitaria es este uso de estos frontones de piedra y el manejo de la escala que remite a esa arquitectura precolombina. Este diseño del conjunto de la ciudad universitaria está influenciado directamente por Le Corbusier. Es un conjunto, como se ve acá en la imagen, que está dispuesto asimétricamente y tiene la presencia de un fuerte eje compositivo. Combina torres de edificios de menor altura dispuestos en grandes espacios abiertos como grandes explanadas, y se separa, hay una diferenciación funcional y se separa lo que es la circulación peatonal y vehicular. Se organiza en 4 sectores principales. Por un lado, lo que es la zona escolar, en donde están los edificios de las distintas facultades y los edificios administrativos y de apoyo. Por otro lado, es la zona de entretenimientos y deportes, que ocupa un gran espacio, una gran superficie, el Estadio Olímpico de México, y una zona residencial en donde sirve para el alojamiento de alumnos, docentes y empleados. Todo el conjunto se trata de unificar mediante pautas de diseño que pretenden homogeneizar los tratamientos formales y constructivos para darle un lenguaje, un diálogo entre los distintos elementos del conjunto. ¿Cómo se logra esto? Primero, con la utilización de plantas bajas libres,
franjas de concreto visibles en los entrepisos y el empleo de muros de bloques de barro prensado, típicos de la tradición vernácula de construcción. Entonces, en este conjunto, que es el conjunto que decíamos que corresponde a la zona educativa, podemos ver que hay un lenguaje diverso. Tenemos lo que es la Facultad de Arquitectura, el Museo de Arte Contemporáneo, que es de Teodoro González de León, que tiene un lenguaje minimalista, que ese es contemporáneo, se hizo después del conjunto. Los edificios más importantes, que son la biblioteca, el edificio del rectorado, que tiene todos los murales de Siqueiro. Entonces lo que vamos a desarrollar ahora es el edificio de la biblioteca. La gran biblioteca central de la Ciudad Universitaria de México, que fue diseñada por Juan O'Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco. Y es la que decíamos se convirtió en una de las máximas expresiones de la arquitectura moderna mexicana. ¿Por qué? Porque integraba lo que es arquitectura y muralismo de manera extraordinaria. A este conjunto de arquitectos, pintores, escultores, ellos, el espíritu que los motivó es rescatar el nacionalismo, el espíritu de trabajo interdisciplinario para realizar esta obra de arquitectura. De esta manera se produjo la integración que crea un edificio con un fuerte contenido de unidad plástica. A este equipo de diseñadores se suma también Luis Barragán en el paisajismo de la Biblioteca Central, que él desarrolla este espejo de agua, este estanque y todo lo que es el diseño del paisaje y la vegetación que da el entorno, digamos, de la biblioteca. Bien, esta ciudad universitaria, este conjunto, este bloque, digamos, de la biblioteca, corta a este eje este-oeste que corresponde a la Avenida de los Insurgentes, que es por donde se accede al conjunto de la ciudad universitaria, que es una de las más extensas de la ciudad y marca el acceso principal al conjunto. Esta biblioteca está ubicada en una gran explanada junto a la torre del rectorado que acabamos de ver, en el punto más alto del terreno, este pedregal, junto al espejo de agua encerrado con muros de piedra con motivos prehispánicos. Se compone de un volumen central, un volumen horizontal único que contiene a la sala de lectura y otro vertical de proporciones monumentales para el depósito de libros, con sus 4 fachadas plasmadas por la historia de la cultura mexicana. En el mural más grande se hizo en piedras de colores, tiene una superficie de casi 4.000 metros cuadrados, fue desarrollado por O'Gorman, que usó las piedras representativas de cada estado de México para los colores. Entonces acá vemos que representan, por un lado, lo que es la época, todas las épocas de la historia de México. La época prehispánica, la época virreinal, y cuando uno va dando vueltas, la Revolución Mexicana de 1910 y la cultura moderna. En su basamento, como decíamos, hay 2 pisos con planta baja libre, acá se ve un poco, y en la planta baja se encuentra la sala de lectura que vemos en la imagen para más de 200 personas, con el área de préstamo, catálogo y revistas. Después hay un entrepiso en donde hay sala de exposiciones, aulas, administración y café, y un bloque ciego de hormigón armado de 10 pisos con una estructura independiente. Acá vemos cómo en la biblioteca se utilizaron ventanas de alabastro a la manera de vidrio para hacer reminiscencia a esa cultura prehispánica. Y a partir de 1980 se dio a la biblioteca un carácter público, no solo de acceso a los estudiantes de la UNAM y abierto a la comunidad en general. Y posteriormente fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y ahora vamos a ver un video en donde se puede hacer un recorrido virtual por todo el campus de la universidad.